No hay necesidad de mirar afuera para ver mejor, ni a través de una ventana. Mirad al centro de vuestro propio ser porque entre más te alejes de él, menos aprenderás. Lao Tzu. La verdad está en nosotros. Hay en cada uno un centro interior, donde reside la verdad en todo su esplendor, y la sabiduría consiste en abrir un camino por el que pueda escapar ese esplendor aprisionado, antes que en facilitar la entrada de una luz de la que supuestamente carecemos. Robert Browning. Dios ha creado su morada en nuestro corazón. Cuando nos eleva, el resplandor de la inspiración nos calienta. Este éxtasis sagrado brota de las semillas que la mente divina ha sembrado en el hombre. Ovidio. La mayoría de los hombres no resuelven sus problemas en los recintos de su propia mente. Buscan un directorio para encontrar a alguien con quien consultar. Valdívar. El reino de Dios está dentro de ti. Jesús. Hay un camino por medio del cual podemos liberarnos del pecado, la enfermedad, la pobreza y de los resultados generados por la guerra y los vaivenes económicos. Este camino consiste en un cambio de conciencia que consiste en comprender que la vida es espiritual y no material. La realización de la inmortalidad. En el principio fue la palabra, y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Y la palabra se hizo carne. Pero sigue siendo la palabra. Al hacerse carne no cambia su naturaleza, su carácter o sustancia. La causa se hace visible como efecto, pero la esencia o sustancia es la palabra, el espíritu, la consciencia. De esta manera entendemos que no existe un mundo espiritual y un mundo material, sino que lo que percibimos como mundo, no es otra cosa que la palabra hecha carne, el espíritu hecho visible, la consciencia manifestada como hecho. El error a través de la historia ha consistido en creer que existen dos mundos, uno el reino celestial o vida espiritual y el otro el de la vida material o existencia mortal, el uno separado del otro. A pesar de este sentido aparente que nos hace creer que hay dos mundos, los hombres siempre han buscado la armonía cuando surgen las dificultades intentando, a través de la oración, contactar ese otro mundo, el reino del espíritu y lograr que el espíritu o Dios actúe en la llamada vida material. Es importante empezar con la comprensión de que nuestro mundo no es un error. Por el contrario, el universo en que vivimos es el reino de la realidad sobre la cual el hombre tiene un concepto erróneo. La tarea de restablecer la salud y la armonía en nuestra vivencia, no consiste en despojarnos o en cambiar el mundo material, sino en corregir el concepto finito de nuestra existencia. El buscador de la verdad inicia su búsqueda debido a uno o quizás a muchos problemas. Los primeros años de su búsqueda los dedica a superar las dificultades y a curar las enfermedades, por medio de la oración dirigida a un poder superior, o por medio de la aplicación de leyes espirituales a esas condiciones mortales. Llegará un día, en el cual quizás descubra que la aplicación de leyes espirituales a los problemas humanos no funciona, o no actúa como lo hacía en el pasado, o bien se da cuenta que ahora no tiene tanta satisfacción o inspiración en su estudio. Finalmente es conducido a la gran revelación, de que los mortales se hacen inmortales cuando desaparece la mortalidad, es decir, la inmortalidad espiritual y su armonía no hace parte de la condición humana. Dios no crea la condición humana ni maneja los asuntos materiales. Pero el hombre natural, humano, no ha recibido las cosas del Espíritu Divino, pues son necedades para él. Tampoco puede conocerlas porque exigen el discernimiento espiritual. ¿Estamos buscando las cosas del Espíritu de Dios con propósitos humanos o verdaderamente buscamos deshacernos de lo mortal para permitir el establecimiento de la armonía del reino espiritual? En el proceso de enfrentarnos a los poderes de este mundo mediante el esfuerzo, la lucha y la competencia y mientras combatimos la enfermedad, el pecado, y la escasez, el sentido espiritual nos revela que mi reino no es de este mundo. Solo en la medida en que trascendemos el deseo de mejorar lo humano, entenderemos esta sabia afirmación. Solo cuando trascendemos el deseo de mejorar lo humano, percibimos los primeros destellos del significado de la afirmación yo he superado el mundo. No hemos superado el mundo si buscamos sentir menos los dolores del mundo y deseamos disfrutar más de sus placeres y beneficios. Al no situarnos por encima de esta lucha frente a los asuntos mundanos, no entraremos al reino de los asuntos celestiales. Porque todo aquello nacido de Dios trasciende lo del mundo.
Solo la consciencia espiritual trasciende el mundo, sus dolores y placeres. Esta evangelización de nuestra humanidad, no se alcanza mediante la fuerza mental o el poder físico. Solo se logra mediante el desarrollo del sentido espiritual de la existencia, cultivando la dedicación total del pensamiento hacia los asuntos del espíritu. Porque todo lo que es del mundo, el placer de la carne y el placer de los ojos y el orgullo no son del Padre sino del mundo. Es esta la afirmación que nos sirve de guía. Vigila tus pensamientos, aspiraciones y ambiciones, aunque sea por un corto tiempo, y observa si tu mente está enfocada en tu salud, en la satisfacción de los sentidos o en las ganancias mundanas. Aprende, en la medida en que aparecen estos pensamientos mundanos, a rechazarlos, porque ahora no estamos en el camino de mejorar los asuntos del mundo, sino en el proceso de realizar el reino espiritual. No ames el mundo ni las cosas que son del mundo. Si el hombre ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Suena esto como que debiéramos volvernos ascetas? ¿Deseamos ahora una vida distinta de una vida normal, llena de alegrías y prosperidad? No te engañes. Solo quienes han aprendido a mantener su atención enfocada en los asuntos del espíritu, disfrutan a plenitud los placeres del hogar, de la amistad y del éxito en los negocios. Solo aquellos que en alguna medida permanecen centrados en la divinidad han encontrado protección, seguridad y paz en medio de un mundo desgarrado por la guerra. El sentido espiritual no nos remueve de nuestro entorno, ni nos priva del amor y la compañía que son tan importantes para una vida plena. La vida se sitúa entonces, en un nivel más elevado, donde no está a merced de los cambios, de la suerte o de las pérdidas, pues se hace evidente el valor espiritual en lo que llamamos la escena humana. No trabajes para la carne que perece, sino para la carne que es vida eterna. Porque el reino de Dios no es ni carne ni bebida, es pensar correctamente, es paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando te encuentres enfrentado a un problema humano, déjalo a un lado, cualesquiera que éste sea, y en vez de tratar de mejorar la situación, hazte consciente del Espíritu Divino en ti que disuelve lo que parece humano y revela la armonía espiritual, aunque se dé la impresión de que se ha mejorado la salud o la condición financiera humana. Cuando Jesús alimentó a la muchedumbre, fue su consciencia espiritual de la abundancia lo que apareció en forma de panes y peces. Al curar a los enfermos, fue su consciencia de la divina presencia lo que apareció como salud, fortaleza y armonía. Lo anterior puede resumirse en las palabras utilizadas por Pablo: pon tus anhelos en las cosas de lo alto y no en las cosas de la tierra. Vivimos en realidad en el universo espiritual, pero el sentido de lo finito nos presenta una imagen distorsionada. Si mantenemos fijo nuestro pensamiento en la imagen que tenemos frente a nosotros, este mundo, nos vemos en la necesidad constante de mejorarlo o de cambiarlo. Tan pronto elevamos nuestra visión, es decir, nos olvidamos de lo que hemos de comer, beber o vestir, comenzamos a contemplar la realidad espiritual, que no parece ser más que creencias mejoradas, pero en verdad, es la mismísima realidad. Esta realidad trae consigo alegrías indescriptibles, aquí y ahora, placeres que trascienden la más osada de las imaginaciones, el amor de todos aquellos con quienes tenemos contacto, incluyendo el de quienes no saben del origen de la vida que hemos descubierto. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la paz que da el mundo, os doy yo. Hemos recibido ahora no el espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios. Cosas que también hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría del hombre, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, pues, son necedades para él, y no puede conocerlas porque requieren el discernimiento espiritual. Es en este punto en el que nos perdemos con más frecuencia. ¿Cuántas veces intentamos comprender la sabiduría espiritual con el intelecto humano? Esto nos produce una indigestión mental, porque tratamos de digerir el alimento espiritual con la mentalidad humana equivocada. Así no funciona. La verdad no es un proceso de razonamiento humano. Ella exige el discernimiento espiritual. Por regla general, la verdad no apela a la razón, y cuando parece que apela a la razón, tenemos que buscar aún más profundamente para saber si se trata realmente de la verdad. Hay que dudar de toda verdad que parezca razonable. ¿Le parecen razonables las cosas que hizo Jesús, como caminar sobre el agua, alimentar multitudes con unos pocos panes y peces, curar a los enfermos y resucitar a los muertos? Si la razón pudiera comprender el principio que respalda estas actividades, todas las iglesias estarían enseñándolas como algo fácil de alcanzar y recomendarían hacerlo.
Pero este principio solo puede ser comprendido por el sentido espiritual, la conciencia espiritual, que debidamente preparada puede hacer las mismas cosas que Cristo siempre ha hecho. Lo que fue posible para la consciencia crística en los tiempos de Jesús, también lo es ahora para ese mismo nivel de consciencia crística. Ahora estamos comprometidos en el establecimiento del sentido espiritual, y triunfaremos en la misma proporción en la que relajemos la lucha mental y seamos receptivos a las cosas que nos enseña el Espíritu Divino. Es mejor mantener nuestra visión centrada en lo alto y no tratar de que el Espíritu maneje nuestros cuerpos y nuestros asuntos materiales. Al descender de nuevo a las cosas del mundo, veremos cómo desaparecen las desavenencias y las limitaciones sensoriales para que surja la realidad. El reino de Dios no es concebido como algo material de mejor calidad, ni tampoco como un vocabulario especial de la verdad. Sin embargo, los frutos que surgen de la comprensión espiritual son una mayor armonía, paz, prosperidad, alegría, compañía y relaciones ideales. A causa de esto, damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando habéis recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la habéis recibido como palabra de los hombres pero tal como es en verdad, palabra de Dios que surte efecto en quienes creen. ¿Comprenden? Para recibir la palabra de Dios, el sentido espiritual, es necesario sentir antes que razonar. En la Biblia esto se describe como recibir la palabra en el corazón. Es muy importante tener presente que el desarrollo de la consciencia espiritual genera una gracia mayor para sentir la armonía del ser. Ninguno de los sentidos ver, oír, gustar, tocar o oler nos revelan la verdad, la armonía espiritual, lo que indica que ésta debe proceder de una facultad superior, la intuición, que actúa a través del sentir. Por eso hasta ahora cuando nos sentábamos a orar o a meditar, inmediatamente fluía un torrente incesante de palabras y pensamientos. Quizás solo afirmábamos la verdad o negábamos el error. Ahora es fácil comprender que todo esto es producido en el ámbito de la mente carnal, humana. Cuando cultivamos el sentido espiritual, nos hacemos receptivos a los pensamientos que surgen de nuestro interior. Aprendemos a escuchar la verdad antes que a hablarla. Nos sintonizamos de tal modo con el espíritu, que sentimos la armonía divina del ser, la presencia divina. Al trascender los 5 sentidos físicos, nuestra facultad intuitiva asume su papel receptivo y responsivo a las cosas del espíritu y comenzamos una nueva existencia, como resultado de nuestro renacimiento espiritual. Por eso, hasta ahora solo nos habíamos ocupado con la palabra de verdad, pero a partir de ahora, solo con el espíritu de verdad. Ya no nos preocupa tanto lo que es la verdad, sino el sentir la verdad. Esto se logra en la medida en que pensamos menos en la letra y damos más importancia al sentir, a la receptividad. Haciendo un paréntesis, esta palabra sentir, también se refiere a la consciencia, al conocimiento, a un sentido de la verdad. No hablamos ahora de la verdad, sino que recibimos la verdad y aquello que recibimos en el silencio, es expresado desde lo alto con autoridad. La sanación espiritual es el efecto natural de una conciencia iluminada por la divinidad. Estamos iluminados solamente cuando somos receptivos y respondemos a la iluminación espiritual. Estamos equivocados con respecto a la inmortalidad, cuando pensamos que es la inmortalidad de la personalidad humana o sentido personal. La muerte no es causa de la inmortalidad, ni elimina el sentido personal. Tampoco si la vida se extendiera indefinidamente garantizaría la inmortalidad. La inmortalidad se hace realidad, en la medida en que se trasciende el sentido personal, bien sea aquí o después de aquí. Al despojarnos del ego personal obtenemos la consciencia de nuestro ser real, nuestro yo verdadero, la consciencia divina, alcanzando así la inmortalidad. Esto puede lograrse aquí y ahora. La muerte es el resultado de nuestro deseo de perpetuar lo falso, el sentido de lo material, del cuerpo y de la riqueza. El primer paso para la realización de la inmortalidad, es vivir desde el centro de nuestro ser, proyectándonos generosamente desde allí, antes que en acumular lo externo. Es el sentido de dar, antes que el de recibir, el de ser, antes que el de obtener. En este nivel de consciencia no hay condena, juicio, odio o temor. Solo existe un sentimiento continuo de amor y tolerancia. No resulta nada fácil poder expresar la alegría y la paz de la inmortalidad, porque para quienes pretenden mantener sus ideas de sí mismos, la inmortalidad les parecería la extinción de todo. Pero no es así. Por el contrario, preserva eternamente lo que es real, fino, noble, armonioso, el donaire, el desprendimiento y la paz.
Es la realidad que surge a la luz en lugar de la ilusión sensorial. Es el conocimiento consciente de la infinitud individual del ser, que reemplaza al sentido finito de la existencia. El egoísmo y la vanagloria desaparecen al tomar conciencia de la divinidad de nuestro ser. Con esta comprensión, se dan la paciencia y la tolerancia con aquellos que todavía se encuentran luchando en su consciencia mortal, material. Es estar en mundo sin ser del mundo.